Juan capítulo 17, verso 24 al 26. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. La oración de Jesús y el cielo de los creyentes. ¿Cómo se encontraría usted si supiera que el día de mañana por la tarde usted morirá? Piense un poco. ¿Cuál sería su sentir? ¿Cómo se estuviera usted sintiendo si usted recibiera la noticia de que mañana por la tarde usted dará su último respiro? Seguramente algunos estarían muy ansiosos, inquietos. Algunos otros estarían doblando sus rodillas, elevando oraciones a su Padre Celestial, ¿verdad? Bien, esto es lo que acontece en este pasaje. Dentro de unas horas, al día siguiente por la tarde, Jesús estará colgado del madero y estará muriendo por cada uno de nosotros. Lo que hace Jesús en esa noche antes es elevar esta súplica que hemos estado estudiando en todo este capítulo 17. Jesús ora por sí mismo primeramente, pero hemos visto que fue una porción muy pequeña comparado de todo el resto del capítulo que se dedica a Jesús a orar, a interceder por ti, por mí, por nosotros, por aquellos que hemos sido dejados en este mundo con el propósito de hacer su obra, de continuar con su obra. Jesús intercede por aquellos que quedarán en esta vida, en este mundo. Este mundo que Jesús mismo ha dicho sería un mundo muy hostil. Jesús se dedica a hacer peticiones a su Padre, más que por sí mismo, por nosotros, para que seamos guardados, para que seamos cuidados, guardados, protegidos durante toda nuestra permanencia en este mundo. Esa es la súplica que Jesús hace en Juan 17. Pero Jesús hace una última petición a su Padre en esa noche. Jesús pidió por la unidad, Jesús pidió para que seamos guardados. Pero Jesús hace una última petición y con eso cerramos el capítulo 17 y así termina esta oración. Jesús dice a su Padre: Padre, lo que yo quiero es esto. Yo quiero que donde yo estoy, mi pueblo también esté conmigo. Esa es la última petición que Jesús hace. Yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Y vea en qué forma Jesús hace esta oración. Jesús hace esta oración como si Él ya estuviese en el cielo. Yo quiero que donde yo estoy, aunque Jesús permanecía ahí todavía con ellos en esa noche, Jesús ya se miraba ¿dónde? En el cielo. Para Jesús el hecho de su resurrección y de ser llevado a la gloria y ser entronado era un hecho inmutable. Era algo que no podía cambiar. Y Jesús hacía esta oración de esa manera, no poniendo siquiera sus ojos
en el sufrimiento, en el juicio injusto, en los señalamientos y las mentiras que se hablarían de él en las próximas horas, en la manera cruel que iba a ser tratado, pasando por ese juicio injusto y siendo juzgado de una manera, ocupando el lugar de un ladrón. Jesús no puso sus ojos en ese momento, sino Jesús se trasladó y puso sus ojos en la meta, más allá. Y Jesús se miraba a sí mismo glorificado a la diestra de Dios Padre. Y Jesús hace esta oración de esa manera. Si vemos en el verso 11, fíjese cómo Jesús se mira a sí mismo ya en el cielo. En el verso 11 de este mismo capítulo dijo: ya no estoy en el mundo. Era un hecho para Jesús, su glorificación y donde Él estaría. Ve el verso 12, cuando yo estaba con ellos en el mundo, lo habla en pasado. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. Para Jesús, el cielo y el estar a la diestra del Padre era un hecho. Era un hecho. Y Jesús pide en esa noche para que tú y yo, todos aquellos que hemos creído en Jesús, estemos un día con Él. Cuando nosotros miramos el ministerio de Jesús, cuando miramos atentamente su vida y todo lo que Él hizo, nosotros podemos darnos cuenta del gran amor que Jesús tiene por su pueblo. Es un amor grande. Él dejó su trono de gloria, se humilló, como dice Filipenses, a sí mismo y tomó forma de hombre, siendo rodeado de los seres más gloriosos, ángeles, querubines, serafines, en ese cielo perfecto, dejó todo eso, se humilló y tomó forma de uno de nosotros. Tomó un cuerpo por nosotros. Eso es amor. Ese es el amor que Él tiene por nosotros. Entrando a este mundo de pecado donde vivimos, y cuando vemos cómo Él vivió y lo que Él hizo, no queda otra cosa más que asombrarnos del maravilloso amor que Él tiene por los pecadores. Se humilló tanto, no solamente en venir, sino a venir a servirnos. A humillarse y a servirnos, no a tener dominio sobre la humanidad y a gobernarla fuertemente por el brazo, sino vino y se humilló, se ciñó la toalla y sirvió a los pecadores. Eso es amor. Eso es verdadero amor. Tomó nuestros pecados y se humilló aún más y fue a la cruz a morir una muerte humillante. Eso es amor. Cuando lo contemplamos de esa manera podemos ver el amor de Dios. Y cuando examinamos las palabras de Jesús y cuando examinamos este pasaje, no queda otra cosa más que darnos cuenta de cuánto Jesús ama a los suyos. Él dice: Padre, yo quiero que donde yo esté, ellos estén conmigo. Eso es lo que yo quiero. Y ahí podemos ver cuánto Él nos ama. Hermanos, porque no sería extraño, no sería nada extraño que nosotros deseáramos o deseemos estar con Él. Eso no es extraño, eso no es extraordinario. Que tú quieras estar con Él donde Él está, eso no tiene nada, absolutamente nada de extraordinario, pues sabemos que aquí tenemos mucha necesidad. Y anhelaríamos estar con Él. Estamos tan carentes de muchas cosas o pasamos por tantas aflicciones que no es extraño que los cristianos quieran estar con Él.
por nuestra debilidad y nuestra necesidad que tenemos de Él, nuestra dependencia que tenemos de nuestro Señor. Pero ¿saben qué es extraordinario? ¿Saben qué sí es asombroso? Es que Jesús quiera estar contigo. Eso es maravilloso, asombroso, que Él quiera estar contigo. Porque Él no tiene necesidad de nada. Porque Jesús es Dios. Porque Dios no tiene necesidad absoluta de nada. Él es pleno, completo, Él es satisfecho consigo mismo. Dios no tiene necesidad de ti. Dios no tiene necesidad del hombre. Sin embargo, Jesús dice, yo quiero que ellos estén donde yo esté. Yo quiero estar con ellos. Ese deseo de Jesús, de nuestro Señor, es para mostrarte, querido hermano, cuánto Él nos ama. Porque su deseo de reunión, de estar con su pueblo, no está basado en la necesidad que Él tiene de ti, como si tú pudieses suplir algo en Dios. Estas palabras, hermanas y hermanos, están basadas, ese deseo de Jesús solamente está basado en el amor puro y verdadero que Jesús siente por su pueblo. Desinteresado. Él decidió amarnos y Él decide que quiere estar con nosotros. Esto es extraordinario. Este deseo de estar con nosotros proviene del amor que Él nos tiene. Por eso Él dice, Padre, este es mi deseo. Esto quiero, es mi placer, es mi deleite que ellos estén conmigo. Yo lo quiero. Yo lo deseo y proviene de aquí. La forma, hermanos, en que Jesús hace esta petición no tiene paralelo en la Escritura. Por eso dejé esta última petición. Cuando la semana pasada estudiamos las 3 primeras peticiones que Jesús hace, aparté esta para el final. Porque esta petición es muy singular. No tiene igual en la Escritura ni en el ministerio de Jesús. Jesús nunca pidió nada de esta manera. En la forma en que Él pidió esto. Jesús pide a su Padre que su pueblo esté con Él y lo hace de una manera contundente. En esta ocasión Jesús no le dice a su Padre, Padre, hágase tu voluntad. Jesús hace esta oración de una manera contundente y le dice a su Padre, Padre, simplemente esto es lo que yo más deseo. Quiero que ellos estén conmigo. Cuando vamos a la Escritura vemos a grandes hombres de Dios y ninguno de ellos hizo una oración semejante. Todos ellos oraron de una manera muy humilde. Todos ellos pidieron a Dios muchas cosas, pero todos de una manera muy humilde, entendiendo quiénes eran ellos y a quién se estaban dirigiendo. Pero Jesús se dirige a su Padre de una manera distinta. Y en esta ocasión simplemente le dice a su Padre, Padre, quiero que ellos estén conmigo. Para poner un ejemplo, pensemos en Abraham, el padre de la fe. Él hizo muchas peticiones a Dios, pero todas ellas fueron muy humildes. Peticiones como deben de ser las de todos los santos. Todas las peticiones de los santos deben de ser de esa manera, muy humildes. Jesús nos enseñó cómo debíamos orar, cómo los creyentes, cómo los hombres de fe debían orar. Por más fe que tengan, deben orar diciendo, hágase tu voluntad. Pero Jesús oró distinto esta petición. Y eso tiene enseñanza para nosotros. Algo nos dice la Escritura cuando Él
pide esto de una manera tan contundente? Jesús le dice, aquellos que me has dado. Parece que a Jesús le gustaba usar esa frase, la hemos leído muchas veces, ¿verdad? Aquellos que me diste, aquellos que me has dado. Parece que a Jesús le causaba placer decirle a su Padre esto, tú me los diste. Tú me los diste, aquellos que me has dado, Padre, yo los he amado. La Biblia dice que su pueblo, el pueblo que Dios le dio, que el Padre le dio a su Hijo, son su esposa. Que la iglesia, los creyentes, son la esposa de Cristo. Cristo le dice a su Padre en alguna manera, Padre, aquellos que me has dado, yo los he amado. Aquella esposa que me diste para unirme con ella y comprometerme con ella en pacto, yo, Padre, la amo. Yo la amo, Padre. Y quiero que donde yo esté, ella esté conmigo. Esto es lo que quiero, esto es lo que prefiero, esto es mi deseo, Padre. Sabemos que ¿qué era lo que Jesús más quería? Ya lo vimos la semana pasada. Lo que Jesús más quería era glorificar al Padre. Pero ¿qué era lo segundo? ¿Qué era lo que después de glorificar al Padre Jesús más quería y lo consumía? Es esto, hermanos. Es el amor que Jesús tiene por nosotros. Es esto, quiero que mi pueblo esté conmigo donde yo esté. Esta es la última petición que Él hace y la hace de esta manera. De aquí Jesús irá a Getsemaní, hará otra oración y ahí al contemplar los padecimientos, lo que se avecina, el dolor, la cruz, la ira del Padre, el juicio sobre de Él. Ahí Jesús en Getsemaní ora hasta lágrimas de sangre y dice que ahí dice, Padre, si es posible que pase esta copa. Cuando Jesús contempla los sufrimientos, dice, si es posible que pase esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero cuando Jesús contempla a su pueblo que va a quedar en esta tierra, cuando Jesús contempla a los suyos que van a quedar aquí por un tiempo, Jesús le pide a su Padre, Padre, lo que yo quiero es que ellos estén donde yo estoy. Jesús, hermanos, con esta petición y esta manera de pedir, está comprobando que Él es Dios. Ningún hombre debiera orar de una manera semejante. Ningún hombre debería dirigirse a Dios de una manera semejante a la que Jesús hace en este capítulo. La oración de Juan 17 no es un modelo de oración para nosotros. Escuche, y los que están escribiendo apunten. Juan capítulo 17 no es un modelo de oración para el cristiano. Es la oración sumo sacerdotal, es la oración de Jesucristo, nuestro intercesor. La oración como modelo para nosotros se encuentra en Mateo 6. Así oren, donde pidiendo siempre que se haga la voluntad del Padre. Pero Jesús sí podía hacer este tipo de oración, pidiendo de esa manera contundente lo que Él quería, porque Él, hermanos, es Dios. Jesucristo es Dios y Jesucristo es omnisciente. Para los que no saben qué significa esa palabra, significa que Jesucristo conocía perfectamente todas las cosas. Y Jesucristo, esto incluye que Jesús conocía perfectamente la voluntad de su Padre. Él no tenía problemas para conocer la voluntad de su Padre. Y no solo eso, porque nosotros podemos conocer la voluntad de Dios en la Escritura. Entonces tú puedas decir, yo también puedo orar y declarar lo que yo quiero, porque Él me ha dejado su palabra, yo puedo pedir conforme a su voluntad. Sí, pero no puedes orar como Él, porque tú no sabes cómo Dios administra lo que Él quiere dar o lo que Él quiere hacer. Tú no conoces los tiempos en que Él los quiere hacer y si los quiere hacer con tal persona o con aquella o con esta. Tú conoces la voluntad de Dios por su palabra en parte.
Pero Dios es omnisciente, Jesucristo que es omnisciente conocía perfectamente no solamente la voluntad de Dios, sino cómo su Padre administraría todas las cosas. Por eso Jesús puede pedir así. No nosotros. No nosotros. ¿Qué significa esta petición y esta forma en que Jesús está pidiendo? Hermanos, Jesús está dejando un testamento. Jesús morirá y Jesús está diciéndole a su Padre el testamento, está dictando el testamento. Aquellos que han ido a hacer el testamento van y dictan cuál es su última voluntad. Y Jesús está haciendo esto en forma de oración a su Padre en esa noche y permite que sus discípulos escuchen el testamento y permite que nosotros podamos dar lectura al testamento que Jesús dejó. Jesús le dice a su Padre, esta es mi última voluntad, Padre. Quiero que ellos estén donde yo esté. Este es mi testamento. En unas pocas horas Jesús sellará y firmará ese testamento con su propia sangre. Esto es lo que yo quiero. ¿Qué mejor cosa podría pedir Jesús para dejarte a ti? Jesús no pidió casas. Jesús no selló su testamento con sangre para que tú tuvieras carros último modelo. Jesús no firmó ese testamento ni elevó una petición para que tú tuvieras joyas, casas, carros. Lo que Jesús pidió era lo que más deseaba en su corazón para ti y para Él. Era que su pueblo estuviera con Él. Esa es la voluntad. Eso es lo que más Jesús quería. Hoy muchos que se dicen el pueblo de Dios no tienen ese mismo deseo por Él. Esta es la voluntad del que va a morir al siguiente día. Y solo aquellos que le aman verdaderamente se pueden gozar de este testamento que estoy leyendo en esta mañana. Del testamento que Jesús dejó. Solamente aquellos que aman a Jesús verdaderamente pueden encontrar en el verso 24, pueden encontrar gozo. Hoy yo me pude haber presentado aquí y decirles, hoy daré lectura a la última voluntad de Jesucristo. Y sería igual. Cito a toda la familia de aquel que murió. Daré lectura a lo que Él pidió y dejó para ustedes. Abriré la escritura en Juan 17 y les leeré lo que Jesús dejó para ustedes. Fue el deseo de que un día ustedes se reunieran con Él, de que ustedes volvieran a estar en su presencia. ¿Cuántos saldrían tristes? ¿Qué? ¿Cuántos saldrían decepcionados por lo que se acaba de leer? Yo he venido aquí a que me digan qué me dejó Jesús. Y lo que me estás diciendo es que lo que Él me dejó fue esto. Que yo en un futuro esté en el cielo. Eso fue lo que dejó. No me dejó el carro, no me dejó la casa, no me dejó el milagro, no me dejó eso. ¿Cuántos hijos estarían tristes e inconformes con esta lectura? Yo esperaba que Isaac me enriqueciera más. ¿Cuántos como Esaú no saldrían fastidiados? Y dirían como dijo Esaú, ¿para qué me sirve esto?
¿para qué me sirve esto? Solo demuestran estos que se comportan así, solo demuestran que no amaban a Jesús, que no amaban verdaderamente a Jesús. Demuestran que no eran hijos de Dios, sino que eran hijos bastardos, eran hijos del mundo. Pues su amor, su deleite está en este mundo. No tienen deseos por estar con Él. No existe deseo de encontrarse con Él. No son sus hijos. No merecen la vida eterna. Pero ¿para qué quiere Jesús que estemos con Él? Este pasaje nos da luz. ¿Para qué quiere Jesús que estemos con Él? ¿Qué dice el verso 24? Para que vean mi gloria que me has dado. Él quiere que su pueblo esté con Él, para que su pueblo contemple la gloria que Él tiene, para que le puedan contemplar. La Biblia dice, este evangelio que estamos estudiando comienza en el capítulo 1 diciendo Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. En el verso 22 del capítulo que estamos leyendo dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Todos nosotros y aquellos discípulos ya habían recibido algo de la gloria de Cristo. A todo creyente se le permite contemplar algo de la gloria de Cristo. Aquellos que podemos ver en Jesús quién es Él y verlo como Dios por medio de la fe, están viendo algo de la gloria de Cristo, porque no todos lo ven así. Aquellos que pueden ver en Jesús a su Salvador, a su Mesías, aquel que los ha comprado con su sangre, que ha tomado sus pecados y ha pagado por ellos en la cruz, ha contemplado la gloria de Cristo en parte. Porque Jesús todavía pide para que sus discípulos puedan contemplar una gloria plena. Ahora conocemos en parte, hermanos. Ahora su pueblo podemos contemplar a Jesús en parte solamente. Tenemos un conocimiento limitado. Y estos ojos carnales que tenemos son muy débiles para contemplar la gloria, la cual tiene Cristo en este momento a la diestra de Dios. Pero Jesús pide que un día estemos con Él, con el propósito de que tú y yo, y todo creyente que ejerza fe en Jesucristo, pueda contemplar la gloria plena de Jesús. Y esa palabra contemplar significa como cuando tú te paras frente a algo que es extraordinario y puedes estar deleitándote y teniendo gozo en eso. ¿Quién que no ame a Cristo? ¿Quién que no ame a Cristo? ¿Quién que no desee estas cosas pueda estar en el cielo? Pueda tener gozo en el cielo. Todo lo que podemos ver en Jesús, en su vida, en su ministerio y en sus obras, toda la gloria que Dios hizo para salvarnos, lo podemos contemplar aquí. Pero es eso que nosotros conocemos de Jesús, lo que has llegado a conocer de Jesús, es solamente un pequeño vislumbre de la gloria que Jesús va
vamos a poder contemplar en Jesús en el cielo. Cuando te maravillas de lo que Él es, de lo que Él hizo por ti, de todo ese amor, cuando te maravillas de esa gloria de Jesús al leer las Escrituras, solamente es un pequeño vislumbre de aquello que será contemplar a Dios en toda su majestad, en gloria, hermanos. Padre, quiero que vean la gloria que me has dado. Quiero que vaya a Romanos capítulo 8, verso 30. ¿Por qué es importante lo que hoy hablamos? Porque estamos hablando de un momento donde el creyente será también glorificado. Estamos hablando de una parte muy importante de la redención. Estamos hablando de la culminación, hermanos, de la glorificación final de los creyentes. Esto que hablamos hoy es la culminación del plan de redención. Es el clímax, es lo máximo, es la cumbre de todo el plan redentor de nuestro Señor. El propósito, la meta, después del pecado, de nuestra separación, de lo que Dios tuvo que hacer, del momento que estamos viviendo, enfrentando el mundo, de toda esta historia de redención que tú estás formando parte y estás viviendo en carne propia, enfrentando al pecado, aferrándote a la fe, cayéndote, levantándote, aferrándote a Cristo. La cumbre de toda esta historia, el plan, el propósito final es que su pueblo esté reunido otra vez con Él. Estamos hablando de la glorificación de los creyentes, del evento final, la meta final del plan de salvación. Romanos capítulo 8, verso 30. Aquí tenemos un resumen de todo esto. A los que predestinó, esta historia que no comenzó cuando tú naciste, esta historia que comenzó en la eternidad pasada. Dios escogiendo a hombres que caerán para redimirlos y salvarlos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La cumbre, el clímax, la reunión de Dios con el hombre en plena pureza y santidad, siendo glorificados, sin residuo de pecado. ¿Cuántos anhelan esto? Pablo le dice a los romanos y escribe este evento como un evento pasado. También dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto es muy importante, porque esto es un hecho ciertísimo. Esto es un hecho inmutable. No podrá ser cambiado, no podrá ser trastornado. Esta reunión de su pueblo con Cristo es inevitable. Sucederá. Cada creyente estará cara a cara con Jesucristo. Podrá contemplar su gloria. A estos también glorificó en el pasado. Así como Jesús oraba, tú y yo debemos también mirar este evento como algo que es ciertísimo y ocurrirá. Un día estarás frente a la presencia de Jesús y le contemplarás. ¿Por qué? Porque Jesús lo pidió. Esa fue su voluntad. Padre, quiero que donde yo estoy, ellos también estén ahí. Recordamos que la oración de Jesús está en perfecta armonía a la voluntad del Padre y que es una oración eficaz y que lo que Jesús le pide al Padre, ¿el Padre qué?
se lo dará. Para que vean mi gloria que me has dado. La gloria que vas a contemplar, querido hermano, no va a ser la gloria que este mundo contempló cuando Cristo vino en su primera vez. No, a nosotros no nos tocó ver esa gloria en Jesús haciendo milagros. Ese hombre santo, piadoso, ese hombre humilde yendo a la cruz, sangrando, callando su boca por amor a nosotros. A nosotros no nos tocó verlo físicamente, lo vemos por la fe. Y contemplamos esa gloria por la fe. Pero la gloria que se nos permitirá contemplar a todos los creyentes es ver la gloria de Cristo en plena majestad. Le vamos a ver como el Rey de reyes y el Señor de señores. Le vamos a ver con todo su esplendor y poderío, hermanos. Y esto debiera emocionarnos. Esto debiera emocionarnos y estimularnos en nuestra fe, hermanos. Vaya a Filipenses capítulo 3, verso 20. Pablo le dice a los filipenses, capítulo 3, verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Querido hermano, todavía no, esto no es todo. El plan de redención se está ejecutando. Pero hay un momento, hay un clímax, donde Dios nos dará cuerpos, no como el que tienes ahorita. Tú tienes un cuerpo de humillación, como lo tuvo Cristo. Este cuerpo de humillación con el que luchas, con el que batallas. Un cuerpo de pecado, dice la Escritura. Pero Dios le dará a cada creyente un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Vaya al verso 24, en la última parte. Jesús presenta el fundamento de este testamento, de esta petición. La razón que Jesús le presenta a su Padre por lo cual está pidiendo esa reunión, ese encuentro de nuevo, y por lo cual esta petición será posible y concedida, hermanos. ¿Qué dice? Dice, ¿por qué? Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué los creyentes volverán a estar reunidos con Jesús? ¿Cuál es el fundamento? ¿Su fortaleza? ¿Las ganas que le echen? ¿El empeño que le echen? ¿Las buenas obras que hagan? El fundamento es el siguiente. Quiero que ellos estén donde yo estoy para que vean mi gloria, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Escuche bien esto. Jesús está diciendo a su Padre, Padre, esto es lo que yo quiero, este es mi deseo. Y te lo pido porque sé que me amas. Porque estoy seguro que me amas a mí. No está hablando de nosotros, no está hablando que el fundamento es el amor que Dios tiene por nosotros o del amor que nosotros le tenemos a Él. Ese encuentro de su pueblo, donde podrá estar en la presencia de Dios, es por el amor que el Padre le tiene al Hijo. Diga conmigo, al Hijo. Padre, porque me has amado, yo voy a ir a donde tú estás.
Padre, porque me amas, tú quieres estar conmigo y yo quiero estar contigo. Padre, ellos me han amado a mí y ellos quieren estar conmigo. Padre, yo los he amado y yo también quiero estar con ellos. Padre, tú los has amado y tú quieres que ellos estén donde yo esté. El fundamento, hermanos, para esta petición es el amor que el Padre tiene por el Hijo. Jesús es el objeto del amor y deleite del Padre. ¿En quién se deleita el Padre? Esto va a sonar raro para usted. Solo en Jesús. ¿En quién se deleita el Padre? Para que el Padre se deleite tiene que haber perfecta obediencia. El amor está fundamentado en la obediencia. Si me amas, dijo Jesús, obedecerán mis mandamientos. El amor que Dios espera está fundamentado en la obediencia. ¿A quién puede amar Dios entonces? Solo a Jesús. Solo a Cristo. Vaya a Mateo capítulo 3, verso 16. Y veamos el testimonio que da el Padre acerca de su Hijo. Los evangelios nos muestran a Jesús iniciando su ministerio, siendo precedido, iniciando con el bautismo. Jesús yendo a ser bautizado por Juan el Bautista, y así inicia el ministerio público de Jesús. Y en ese inicio del ministerio público de Jesús, dándose a conocer Jesús, el Padre da testimonio de él. Verso 16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En Él, dijo Jesús, escuchen, en Él me complazco. En Él me complazco. A Él amo. Este es mi Hijo amado. A Él amo. El Padre dice, a Él es a quien amo. En Él me complazco. Jesús le pide a su Padre esta petición y le recuerda a su Padre eso. Porque me has amado, Padre. Porque en mí te complaces. Yo voy a estar donde tú estás. Pero yo también quiero que ellos estén conmigo. Hermanos, es por eso que en Jesús, solo a Jesús se le dio potestad para salvar a los hombres. Tenía que ser en Él. Nadie puede ser salvo si no es a través de Jesucristo, en quien se complace. Él es la única barca que podrá flotar cuando Dios suelte la ira sobre el pecado. La única barca que flota es Jesucristo. Y el hombre tiene que ser hallado dentro de esa barca, tiene que ser hallado en Cristo cuando el juicio caiga, para que pueda ser salvo. Él es el medio, porque Dios en Él se complace. Padre, te pido estas cosas, ese encuentro con ellos, porque sé que me amas. Para que la salvación entonces, hermanos, fuera segura y firme, tenía que ser en aquel en quien el Padre siempre aceptaría. Tenía que ser aquella barca que nunca se hundiría. Ese es Cristo. Es Cristo. Pero el plan, hermanos, de salvación es la forma en que Dios le dice al mundo cuánto Él ama a Jesús. ¿Había usted contemplado el plan de salvación desde ese punto de vista?
Toda esta historia de redención, todo lo que Dios está haciendo, salvando pecadores, llevando a su Hijo a la cruz, el Padre soltando su ira sobre su propio Hijo para salvarnos a nosotros, es con el fin de que veamos cuánto Dios Padre ama a Jesucristo. Cuánto Él lo ama. Todas las ricas bendiciones que disfrutamos, hermanos, es porque el Padre amó a Jesucristo. Todos los bienes que tú disfrutas, todas las gracias que Dios desata sobre su pueblo, es porque el Padre ama a Jesucristo. Oh, si no fuese de esa manera, hermanos, si se basara en nosotros, ¿desde cuándo hubiésemos sido cortados de todo bien espiritual a causa de nuestro pecado? Pero todas las gracias y bendiciones que recibes, hermanos, es porque el Padre ama a Jesucristo. Algunos de ustedes se han preguntado, los he escuchado, yo todavía no entiendo por qué Dios escogió salvarme a mí. Hoy te voy a dar una respuesta. Cuando estudiamos la soberanía de Dios y vemos cómo Dios salva a los pecadores y tú no entiendes, ¿y por qué a mí y no al otro? La respuesta es esta: porque el Padre ama al Hijo. ¿Por qué está nuestra salvación segura? Porque el Padre ama al Hijo. ¿Por qué vamos a estar con Jesucristo reunidos con Él para siempre? Porque el Padre ama al Hijo. Yo no sé si tú puedas contemplar la solidez de esta promesa. ¿Por qué es ciertísima esta promesa y no va a fallar? Y eso va a ser una realidad para todo creyente. El amor que ellos se tienen, que no va a cambiar. Eso hace firme nuestro encuentro con Él en el cielo. Esta es la forma de mostrarle al universo entero, a toda la creación, a los ángeles mismos. Dios Padre mostrándole a todos los ángeles, a toda la creación, al universo, cuánto Él ama a su Hijo. Todo lo que recibimos entonces es fruto de ese amor. Todo lo que recibes es fruto de ese amor que ellos se tienen. La mayoría deberíamos de alegrarnos, pero entiendo que puede haber quien no se alegre por ello. La mayoría de los creyentes que profesan ser creyentes y cristianos deberían encontrar en esta verdad gozo, salir de aquí gozosos, porque se ha leído su voluntad. Pero entiendo que pueda haber quien salga de aquí triste. Al finalizar el Salmo 23, el salmista decía, ese salmo que todos conocen, al finalizar dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es el fin de todo, o el comienzo de todo. En la casa de Jehová moraré por largos días. Estaré allí por siempre. Voy a experimentar la comunión perfecta, íntima y santa con Él. Aquí, hermanos, tenemos comunión con Él. Pero ¿cuánto batallas para orar? Porque hay pecado remanente aún. Aquí tienes comunión con Dios. Pero ¿cuánto sufres por tu carne, por tus deseos, por tus debilidades, por la conciencia de que no eres todo lo santo que quisieras llegar a ser aún?
Pero vendrá un día donde tendremos una comunión perfecta, íntima y santa con Él. Estar con Él, hermanos, debe de ser el gozo más alto de cada creyente. Quiero terminar con una advertencia. Muchos pueden tener una idea equivocada de esta promesa que ofrece el Evangelio. El Evangelio ofrece la promesa de la vida eterna. Promete el regalo de eternidad. Pero yo quiero dar una advertencia el día de hoy. Quiero recordarte que aún los hombres del mundo tienen ese mismo deseo. Todos los hombres en su naturaleza pecaminosa, ellos desean vivir para siempre. Tienen un deseo de no morir y se esfuerzan por mantener sus cuerpos sanos y no enfrentar la muerte. Anhelan, desean la eternidad. No les agrada la idea de un se acabó todo cuando vas a la tumba. Por los siglos se ha buscado el elipsis de la juventud. No morir, algo que sea para no morir. Los pecadores buscan eso día tras día. Vida eterna, eternidad. Hacen esfuerzos humanos por tener una larga vida. Y tengamos cuidado, hermanos, cuando predicamos el Evangelio, porque muchas veces apelamos a esta promesa para tratar de convencer a los pecadores de que vengan a Cristo. Y presentamos la vida eterna como un lugar paradisiaco, donde no habrá más llanto, donde no va a haber tristeza, donde no vas a tener necesidad de nada, carencia de nada, donde vas a tener salud perfecta. Todas esas cosas los pecadores anhelan, lo desean, y presentamos el Evangelio enfatizando esas cosas. Pero hermanos, el Evangelio no nos lo presenta así. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es el cielo? Vaya primera de Juan 5:11. Hay una verdad central sobre qué es la vida eterna. ¿Qué enseña la Biblia de qué es la vida eterna? Dice la Escritura, primera de Juan 5:11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Escuche, la vida eterna no es simplemente vivir infinitamente. La vida eterna es estar en la presencia del Señor. Es el deleite de estar frente a la gloria de Cristo. ¿Qué es el cielo? Es estar con Él. Es estar en su presencia. Es vida eterna estar con el Hijo de Dios. De hecho, yo creo que vivir mucho tiempo no sería bendición. Vivir mucho tiempo para el pecador, quien no ama a Jesús, no es bendición. Es tormento del alma. La vida eterna consiste en el gozo eterno de estar en la comunión con Cristo. Poder decir, como decía el salmista, mejor me es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos.
estar con Él. Eso es, hermano, la vida eterna. Eso es el cielo. Enfatizamos el lugar para ser atractivo a las personas. Pero ¿saben qué? No se necesita nacer de nuevo por el Espíritu para desear un cielo así. No se necesita nacer de nuevo para desear esa vida eterna lleno de gozo, de placer, teniendo todo. No se necesita nacer de nuevo para ello, pero sí se necesita ser nacido de nuevo por el Espíritu para desear a Jesucristo. Sí necesitamos nacer de nuevo para poder querer estar con Él. Y solamente aquellos que quieren estar con Jesucristo pueden tener vida eterna. El cielo es para ellos. El cielo es para ellos. Todos los hombres dicen querer la vida eterna. En una ocasión, cuando estábamos predicando afuera del hospital, me invitaron, me toca predicar. Yo no sabía. Y yo comencé de esta manera. No sé, preguntándoles si tenían deseos por la eternidad, si a los que estaban ahí preguntándoles si tenían deseos de estar en un lugar donde no hubiera enfermos, como todos los que estaban dentro de ese hospital, donde no hubiera enfermos, donde no hubiese enfermedades de muerte, donde no hubiese accidentes. Yo le preguntaba a la gente, ¿tú deseas eso? Y yo miraba los rostros de afirmación. Y yo les dije, no es cierto. Tú mientes. Tú no quieres el cielo. Tú aborreces ese lugar. Porque en ese lugar está Jesucristo. No puedes decir que quieres vida eterna. Tú no puedes decir que quieres el cielo. Porque no quieres estar con Él. Porque no le amas. Porque no le sirves. El hombre miente. El cielo es el trono de Dios. Ahí es su habitación. Ahí está Él. Y el cielo no sería el cielo si no estuviera Él. De hecho, el cielo sin Cristo tiene nombre. Se llama infierno. El lugar donde no está Cristo. Tú puedes decir que quieres vida eterna y que anhelas ese lugar. Considera ese lugar del encuentro con Cristo. Y ese debe de ser tu mayor gozo y deleite. Muchos amantes de sí mismos desean este cielo, un cielo lleno de paz y de felicidad, ese lugar maravilloso. Pero ese no es el cielo que el Evangelio promete. Ese solo es el lugar. Pero el cielo es tu encuentro con el Señor. Ese es el verdadero gozo, paz, placer, deleite. Es tu encuentro con Jesucristo. Cuando la Biblia habla del cielo, del paraíso, del seno de Abraham, de todas otras referencias que hablen acerca de ahí, en todas esas referencias, cielo, paraíso, el seno de Abraham, se nos está hablando de un lugar donde los hombres están con Dios. El cielo es el cielo porque Dios está allí, porque el Cordero de Dios es el centro de ese lugar. Es la morada de Dios.
Como en los tiempos del tabernáculo o en los tiempos del templo, esos lugares no eran nada si Dios no estaba allí. Solo lugares. Pero esos lugares se volvían templos cuando Dios estaba allí. Es igual que la iglesia. No hay iglesia si Cristo no está allí. La iglesia es iglesia porque Cristo está allí. Aquí. Y aquí tenemos una pequeña probada del cielo para prepararnos. La iglesia. Donde estamos frente a su palabra, la palabra de Cristo. Donde venimos a Él, a participar de Él. Pero ¿qué de aquellos que ni siquiera tienen deseos de venir aquí? Por 3 horas o un día, guardar el día del Señor. ¡Qué fastidio! Considera, el cielo es para ti. ¿Sabes qué es el día del Señor? Una pequeña probada de la eternidad. ¡Qué fastidio estar todo el día aquí conviviendo con los santos frente a la palabra y estudiando la palabra! Es Cristo, es el cuerpo de Cristo, es la iglesia, su cuerpo. Y quieres estar en tu casa viendo la tele, en el celular, cuando Dios te pide un día. El cielo es para ti. El eterno día de reposo en comunión con Él es para ti. Desesperado por regresar a casa en el día del Señor. Quiero recordarte que si eres un verdadero cristiano, vas a compartir todas las experiencias de Cristo. Tienes que compartir cada una de las experiencias de Cristo. Segunda de Timoteo, y con esto termino. Vaya, segunda de Timoteo 2:11. Dice la Escritura: palabra fiel es esta: si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Todos aquellos que comparten, hermanos, su cruz, también compartirán su gloria. Nadie que no comparta su cruz compartirá su gloria. Padre, te pido que donde yo esté, estos también estén. ¿Qué pasó con aquellos 11 hombres? ¿Qué pasó con esos 11 hombres por los cuales que estaban ahí en esa oración? A los apóstoles. Tomaron su cruz y ahora están en la gloria. Todos ellos entregaron sus vidas por el Evangelio y ahora están en la presencia del Señor. Pero nadie que ame más este mundo como Judas y como todos aquellos que abandonaron a Jesús, ninguno de ellos podrá participar de la gloria de Cristo. Ahora, hermanos, entendemos por qué hombres y mujeres han dado todo por causa del Evangelio. Porque quieren estar con su Señor. Porque le aman. Porque en verdad le aman. Vamos a orar. Y yo le pido a Dios que esta palabra haga reflexionar nuestros afectos,
nuestra manera de vivir. Hermano, y que si hay pecado, vuelvas a Dios. No te olvides que todo lo que hacemos y lo que somos debe de tener un fundamento sólido. Es porque le amamos. Si estás aquí, espero que sea porque le amas verdaderamente. Que todo lo que hagas, todo lo que entregues a Dios sea porque le amas a Él. Amén. Porque anhelas estar con Él. Padre, te doy gracias.